Buenos días. Vamos a continuar con nuestra asignatura de métodos cuantitativos en el tema de biodiversidad. Vamos a trabajar aquí en esta pestaña, la segunda pestaña, y vamos a evaluar la diversidad de una forma similar a como lo hicimos previamente, es decir, nos interesa saber es el número de especies, es una información cualitativa. Sin embargo, ahora vamos a aplicarle una curva de acumulación de especies, que es una forma de evaluar la representatividad. Recordemos que ya habíamos hablado que un estimador de biodiversidad sin el esfuerzo de muestreo o sin una curva de representatividad no es un estimador robusto y va a ser muy poco aceptado en la academia y en la ciencia. Entonces, ¿cómo construimos una curva? Antes de eso voy a darles un preámbulo de cosas que he adelantado aquí previamente. Bueno, primero que todo me he inventado una comunidad. Entonces tengo aquí una comunidad que tiene 26 especies y tiene un total de 345 individuos. Sigo algunos principios de las comunidades en términos de que muchas especies tienen pocos individuos, pocos organismos, y unas pocas especies tienen muchos individuos. Bueno, esta técnica que vamos a seguir fue una técnica que se desarrolló hacia la década de los 70 y se utilizó muchísimo en ecología para estudiar especialmente el comportamiento de diferentes tipos de índices. Bueno, entonces ya tengo una comunidad que asumimos es la verdadera, está allá, no la conocemos, en este caso la vamos a conocer, pero en la vida real no la vamos a conocer. Aquí tengo calculadas las probabilidades para observar o registrar cada una de las especies. La especie 1, pues será el número de individuos de esa especie, 108 dividido por el número de individuos total, 345. Y aquí están calculadas todas las demás. Vamos a hacer un pequeño ejemplo antes de continuar con nuestro ejercicio. Vamos a ir aquí arriba al menú datos y verifiquemos si aquí a la derecha sale análisis de datos. Análisis de datos es un paquete estadístico que trae Excel, pero que hay que activarlo, no viene activado per se. Entonces, si ustedes no lo tienen activado, vamos a activarlo. Vamos aquí a Archivo, Opciones, Complementos. Abajo, al fondo dice Ir, y allí aparece una casilla que dice Herramientas para análisis. Vamos a tocarla para que active un chulito en el cuadrito que aparece a la izquierda y le decimos Aceptar. O sea, ya debe aparecer análisis de datos aquí en el menú datos. ¿Cómo opera esa herramienta? Entonces vamos a ir a análisis de datos, elegimos generación de números aleatorios, aceptar. Lo primero que me pregunta es el número de variables. En realidad eso es el número de muestras que vamos a tomar. Le voy a decir, por ejemplo, que quiero 3 muestras. Cantidad de números aleatorios le voy a decir 15, es decir, quiero que cada muestra tenga 15 elementos. La distribución discreta es que le vamos a entrar las probabilidades nosotros, o sea, la dejamos en discreta. Vamos a la siguiente, rango de entrada de valores y probabilidades. Vamos a marcar con el botón izquierdo oprimido del mouse el código de cada especie y su probabilidad. Finalmente abajo dice rango de salida. Aparece, tocamos el puntico, tocamos la celda blanca a la derecha y le vamos a dar una celda donde queramos que ponga los resultados. Entonces acaba de generar 3 muestras, muestra 1, muestra 2, muestra 3, cada una de 15 individuos. Me está diciendo para la muestra 1 que el primer organismo que se registró era de la especie 19, el segundo de la especie 3, el tercero de la especie 1 y así sucesivamente para el resto de los datos y para las otras 2 muestras. Bueno, entonces ese procedimiento yo ya la utilicé con base en esta misma distribución de probabilidades y le dije a Excel que me simulara bajo los mismos criterios una sola muestra con 200 datos. O sea, de aquí para abajo tenemos 200 individuos. Bueno, en la siguiente columna vamos a registrar cuántas especies hemos visto a lo largo de ese proceso de muestreo. Entonces,
vamos a pararnos aquí. El primer individuo que yo veo es de la especie 6, o sea, he visto una especie. Voy a marcar aquí en amarillito para saber que ya vi esa especie. El segundo individuo es de la especie 1, entonces marco 1 y esa es una especie distinta a la anterior, entonces he visto dos especies. El siguiente es 5, entonces llevo 3 especies. El siguiente es 2, o sea que llevo 4 especies avistadas. El siguiente es 3, 5 especies avistadas, observadas o registradas, según sea el caso. El siguiente es un individuo de la especie 2, pero la especie 2 ya la habíamos visto. O sea que yo no vi ninguna especie nueva, sigo viendo 5 especies. El siguiente es un 14, una especie nueva, entonces he visto 6. El siguiente es 16, he visto 7. El siguiente es 2, que ya la habíamos visto, la 1 ya la habíamos visto, la 5 ya la habíamos visto, la 3 también, la 7 no la hemos visto. Entonces vamos a poner 8 para la especie 7. La 1 y la 3 ya las habíamos visto. Y de aquí para abajo ya está lleno porque yo previamente he llenado el avistamiento para los 200 individuos. Entonces ya vieron cómo es la mecánica. Vamos mirando individuo a individuo cuántas especies hemos registrado. Entonces ustedes por favor revisen hacia abajo, pues que hayan comprendido la mecánica de lo que estamos haciendo y que los resultados sean congruentes. Bueno, entonces esta es la información de las especies. Voy a marcar toda esta información, las especies que he visto en 200 individuos. Lo hago, por ejemplo, con el botón izquierdo del mouse o con Shift y con las flechas. Vamos a venir aquí arriba y le decimos insertar y vamos a escoger el gráfico de rayas, el de líneas. Y esta es nuestra curva de acumulación de especies. Ya tengo adelantadas muchas consideraciones y muchas conclusiones sobre esta curva. Vamos a darle títulos a los ejes, entonces ¿qué tenemos aquí? El número de especies. En las abscisas el número de individuos, perdón. Bueno, esta es la curva de acumulación de especies. Tenemos los individuos que hemos registrado uno a uno y la cantidad de especies que hemos observado. El número de individuos es un estimativo del esfuerzo de muestreo. Si muestramos más, registramos más individuos. Y los individuos están cambiando aritméticamente, 1, 2, 3, 4, mientras que las especies no siguen una escala lineal, sino que en realidad están siguiendo una escala logarítmica. Cuando hacemos este procedimiento que estamos llevando a cabo, pues esto sugiere que la comunidad se distribuye aleatoriamente y que el muestreo también se hizo aleatoriamente. Miremos entonces unos resultados de nuestra curva. Observamos que al comienzo se registran muchas especies, pero cada vez es más difícil registrar especies nuevas. Es decir, cada vez es más difícil registrar algunas de esas especies raras que hay por allí. La curva se estabilizó en 18, o sea, vimos 18 y ya está estable. Esta estabilidad sugiere que la muestra es representativa.
pero en la comunidad habían 26, por lo tanto nosotros vamos a concluir en nuestra muestra que tenemos 18 especies a pesar de que la comunidad tenga 26 especies. Y unas conclusiones más generales de lo que tiende a suceder en estas curvas pues son las siguientes. Pues el número de especies que se registren en una muestra de una comunidad depende del esfuerzo de muestreo. Una persona muestrea un día, pues ve 10 especies, una que muestra 5 días ve 30 especies y así sucesivamente. Por lo tanto, pues tenemos siempre que buscar alguna forma alterna de evaluar la representatividad de la muestra, en este caso a través de la curva de acumulación de especies. El hecho de que no hayamos visto 8 especies es que 8 especies raras no fueron avistadas, entonces son las especies raras las que van a quedar fuera de la muestra. Eso quiere decir que nosotros siempre vamos a subestimar el valor verdadero de especies de la comunidad. Concluimos que hay un número de especies, pero en realidad hay un número de especies mayor. Las especies raras son las que son más susceptibles al esfuerzo muestreo. O sea, un esfuerzo pequeño pues va a hacer que aparezcan poco esas especies. La estructura de la comunidad va a incidir entonces en nuestros resultados, porque si tenemos una mayor cantidad de especies raras, pues seguramente vamos a subestimar mayormente la biodiversidad de la comunidad. Lo que sí es claro es que en esta curva pues quedaron las especies abundantes dominantes todas registradas y lo que faltaron fue algunas especies raras. Y el valor que hemos hallado pues no es el valor verdadero de la comunidad, sino que se va a subestimar el número verdadero de especies. Eso va a ocurrir prácticamente siempre y en todas las comunidades. Vamos a estimar la biodiversidad, pero esa estimación va a estar por debajo del valor verdadero. Bueno, con eso cerramos la sesión. Pues sugiero que ustedes terminen de revisar la tabla que hicimos de definición del número de especies que habíamos registrado, porque ya lo demás pues está bastante mecánico, bastante claro para ustedes. Bueno, muchas gracias.